Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Este domingo continuamos con nuestra serie llamada El Corazón del Evangelio, basada en el verso de Juan 3:16. ¿Sí? Explicamos en su momento que el corazón es la parte central que da vida a algo y que Evangelio es la buena noticia que trae salvación a la vida de una persona. Este verso contiene, es decir, el verso de Juan 3:16 contiene encapsulado la parte medular de toda la Biblia. Es decir, si solo conociéramos Juan 3:16 y comprendiéramos todo, y aunque aquí estamos tratando de explicarlo, de agarrar verso por verso, palabra por palabra, en fin, si nosotros solo pudiéramos comprender y tener Juan 3:16, nosotros tendríamos lo suficiente para poder venir y confiar en Dios y apropiarnos del regalo de la salvación. En ese sentido, el texto del verso dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese sentido, pues nosotros hemos marcado ahí la palabra amó, la palabra dio y la palabra cree. Hasta aquí, es decir, hasta hoy, este domingo, hemos visto las dos partes primeras del verso. La primera dice, porque tanto amó Dios al mundo, donde aprendimos y comprendimos en su momento, es decir, hace 2 domingos, el amor de Dios. Es decir, que no merecíamos ni merecemos su amor, pero Él decidió amarnos. La segunda parte del verso dice que dio a su Hijo unigénito. Y en ese domingo, Juan nos compartía lo relacionado a el sacrificio de Jesús que Dios hizo por medio de él, al darse a sí mismo en sacrificio por nosotros. Dice que era necesario que alguien pagara por todos nuestros pecados. César, no te escuchamos. Sí, ahí está. Ok, gracias, Dani. Decíamos que Juan compartió lo relacionado al sacrificio donde Dios, por medio de su Hijo, ¿verdad?, da su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, ya que nosotros no podíamos hacerlo. Hoy veremos la tercera parte del verso, donde nos toca decidir a nosotros si creer o no lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? En ese sentido, pues vamos al tema de hoy y es el tema creer. Ahí está mi nombre, para los que no me conocen. En ese sentido, pues quisiera que por favor pudiéramos orar y dejar este tiempo en las manos de Dios, así brevemente. Señor, te damos gracias por el tiempo, por el día que tú nos has regalado. Gracias por el don de la vida, Señor, y gracias porque permites este momento en el cual podemos conectarnos, podemos escuchar de tu palabra con toda libertad. Como siempre digo, Señor, en otras partes del mundo, en otras naciones, esto no es posible. Esto es difícil, esto implica, Señor, morir. Porque no hay libertad de culto. Gracias porque en Guatemala tenemos esa libertad y te suplicamos, Señor, que tú puedas guiar este tiempo y que puedas, Dios, enseñarnos conforme a tu palabra lo que para sí a cada uno tú tienes para bien enseñarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la parte del verso que nos toca hoy es lo que dice, para todo el que cree en él. Y ahí he resaltado 3 palabras donde dice todo, cree y él. Ahora, vamos a contextualizar cada uno de esas 3 palabras, ¿sí? Dice, pero
la frase es para que todo el que cree en él. Así que contextualizando todo, vamos a arrancar por el primer verso y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 al 29 en la Nueva Versión Internacional. Hay otro verso que es el 30, es decir, la continuación de lo que leí, que dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Sí? Entonces, todo ser humano, es decir, toda persona, ustedes y yo, tenemos la oportunidad de poder decidir creer o no en Jesús. Esa es una decisión nuestra, la que nos corresponde. Ahora, cuando el verso habla, ¿a qué personas se está refiriendo cuando dice quienes lo aman? Bueno, son aquellas personas que han decidido creer en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Ese es el punto de partida. Amar a Dios no es sinónimo de tratar de hacer lo bueno, ¿sí? Sino de creer en Él por el amor con quien nos amó y el sacrificio de dar su vida en la cruz por nosotros, reconociendo que somos pecadores y que solo Él puede salvarnos al regalarnos su salvación y no por nuestras obras o por cumplir leyes o por cumplir mandamientos, ¿sí? Sino que es solamente por creer en Jesús. Todas las personas tenemos esa oportunidad de creer en Él. Por eso el verso dice, todo el que cree en Él. Pero, ¿y qué pasa con los que lo rechazan? Lo veremos después. El verso también habla de los llamados, conocidos, elegidos, escogidos, de acuerdo a la versión que uno pueda estar leyendo, y son palabras relacionadas a lo que en el mundo teológico se le conoce como la doctrina de la predestinación. Es decir, esto se aplica a los creyentes y lastimosamente el concepto, la definición de predestinación ha sido mal interpretada por algunos, ya que dicen que Dios elige a discreción, ¿sí?, a las personas. Es decir, Dios dicen a este sí, a este no, a este creo, probablemente, ¿sí? Pero en resumen, algunos dicen eso. Lo cierto es que la Biblia no enseña eso. Tan simple como lo dice el verso, ¿verdad? Que es base de nuestra serie de Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, amó a todos, no solo a algunos, sino amó a todos. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, tenemos que saber que la Biblia dice que Dios es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Por consiguiente, Él sabe quiénes van a creer en Él. Es decir, cuando Él muere en esa cruz, Él ya sabía quiénes iban o no a creer en Él. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aún por esos que él ya sabía que no iban a creer en él, aún por ellos también él dio su vida. Y en ese sentido, entonces se quita, podemos decir con toda certeza que Dios no hace acepción de personas. Dios más bien murió, dio su vida, se sacrificó, amó a
todas las personas. ¿Sí? Ahora, veamos lo que dice Efesios, la segunda parte de el todo, ¿verdad? Otra vez estamos en la palabra todo, todo el que cree en él. Entonces, todo. Dice Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahora ya comprendemos un poco mejor la predestinación, es decir, Dios no condena a nadie, sino la misma persona decide condenarse o salvarse por medio de Jesús. Dios no elige a dedo. Dios no hace acepción de personas. Más bien, Dios da la misma oportunidad a todas las personas para que puedan creer, ¿sí? Decidir creer o no en Jesús. Así que la decisión es nuestra, no es de Dios. Lo que Dios tenía que hacer por nosotros, ya lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, lo hemos compartido en los últimos 2 fines de semana, que Dios nos amó, aún sin que nosotros lo mereciéramos. Y Dios dice que se sacrificó por nosotros, es decir, nos dio a su Hijo, ¿sí? Para poder venir y morir por todos nosotros, en lugar nuestro. Así que la decisión de creer o no en Jesús es nuestra. Nos corresponde a cada uno de nosotros. No es de Dios. Así que los animo a que crean en Jesús y le entreguen su vida a Él, como muchos de nosotros ya lo hicimos. Ahora, consideré importante mencionar el tema de la predestinación como parte del todo que estamos contextualizando en este verso. Es decir, Dios, cuando menciona que todo el que cree en Él, es decir, todas las personas tenemos la oportunidad de venir y creer en Él. Es una decisión nuestra si vamos a creer o no en Él. Y en ese contexto vamos a pasar a ver lo relacionado a la palabra creer, ¿sí? Entonces, Dios, dice Juan 3:16 al 18, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahí está en pantalla. Hay un verso que sigue, que es el 19, no, por temas de espacio no lo ubiqué, pero dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas en vez de la luz, es decir, en vez de Jesús. ¿Y por qué? Bueno, porque dice que los hechos de la humanidad eran perversos. ¿Sí? Ahora, ¿qué entonces, cómo explicamos el que cree, lo que está subrayado ahí en el texto en la pantalla? El que cree y el que no cree. Las personas o la humanidad cree que por sus pecados serán condenados. Y también creen que por sus por ser buenas personas, se van a salvar de ser condenadas. Entonces, todo lo contextualizan, todo lo asocian con lo que las personas o la persona puede hacer.
Sin embargo, la Biblia enseña que no se trata de la persona, no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús. Es decir, tus pecados solo aumentan tu pecado. Nosotros ya nacemos pecadores. Nuestro comportamiento o nuestras buenas obras son para beneficio nuestro en la tierra. Pero esto de portarme bien, de hacer buenas obras, de creerme que soy una buena persona, ¿sí? Eso no me da la entrada al cielo. Entonces, ¿qué es lo que me da la entrada al cielo? ¿De qué creer está hablando ahí? Bueno, de creer en Jesús. Él sí lo puede hacer posible. De hecho, la Biblia también dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para creer necesitamos un ingrediente especial. Y eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Pero entonces, acá en Juan 3, 17 y 18, como en otros versos, nosotros podemos saber que Jesús es el único medio para que nosotros podamos ser librados de condenación. Dice, el que cree en él. ¿Quién es ese él? Y ese es Jesús. Dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Y ahí dice, ¿por qué? Por no haber creído. Otra vez, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, por no haber creído en Jesús. Es decir, si tú crees que por hacer cosa mala, ¿sí?, te vas a condenar, estás errado. Porque la Biblia dice, la Biblia enseña que nosotros, ¿sí?, hablando como humanidad, dice que ya estamos condenados si no creemos en Jesús. Otra forma de ejemplificarlo es que tú y yo ya nacemos pecadores, ya venimos con una enfermedad que se llama pecado. Y por consiguiente, como ya nacimos pecadores, obviamente entonces lo que hacemos, lo que nuestra naturaleza es venir y hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, lo malo no se quita con lo bueno. ¿Sí? El pecado a la cual se refiere la Biblia solo puede ser quitado por medio de Jesús, al nosotros creer en él. Ok, ahora sigamos contextualizando la palabra creer, que es una de las tres de la tercera parte del verso que estamos estudiando, que es Juan 3:16. Ahora dice, pero la escritura declara, es decir, la Biblia declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y entonces aquí está el ingrediente de que nosotros necesitamos, ¿sí? Y ese ingrediente se llama fe. Pero la Biblia especifica en quién debemos depositar nosotros esa fe. ¿Por qué? Porque la humanidad cree que depositando su fe en X objeto, en X persona, en X situación, ¿sí?, es lo mismo a esa fe que la Biblia menciona. Lo cierto es que no es así. La Biblia dice que mediante la fe en Jesucristo, nosotros creemos. Es decir, cuando ustedes y yo
tomamos la decisión de venir y creer en Jesús, lo que estamos haciendo es depositar nuestra fe en Él. Lo que estamos diciéndole es, Señor, yo te creo lo que tú hiciste por mí. Y como dice Juan 3:16, dice que tú me amaste. Señor, yo no merecía que tú me amaras. ¿Por qué? Porque era pecador, era pecadora. Pero aún así dice que tú tuviste o estuviste dispuesto a pagar ese precio por amarme. ¿Y cuál era ese precio? Dar tu vida misma por mí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, a tal punto de ir a la cruz por mí. Moriste por mí. Señor, y yo creo eso. Yo creo que yo soy pecador. Yo creo que no merezco ir al cielo. Pero gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, es que yo creo eso por medio de la fe que tú me has dado para creer en ti. Y entonces, en ese momento ocurren un montón de cosas, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos cortos con mencionarlas. Pero la principal es que Dios viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar en nosotros. Y pudiéramos decir otro montón de cosas que la Biblia menciona, como por ejemplo que somos justificados, que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que somos salvados, que pasamos de ser enemigos de Dios a amigos de Él, pasamos a ser hijos suyos, pasamos a ser herederos de Él, somos limpiados, justificados, salvados, en fin, son cosas que nosotros no vemos. Y por consiguiente, como no las vemos, a la mayoría de las personas se les hace difícil creer. Por eso es importante la fe, pero la fe ¿en quién? La fe en Cristo, no la fe en nadie más, como la vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí hemos contextualizado el todo el que cree, y ya contextualizamos también cree. Ahora vamos a contextualizar creer en Él. ¿Qué significa Él? ¿Sí? Entonces, dice, pues Él, ¿sí? Quiere que todos sean salvos. Él es Dios, Jesús. Dice, y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque dice, quien dio su vida como rescate por todos. Otra vez, ¿se recuerdan que hablábamos de que Dios no hace acepción de personas? Bueno, ahí está, dice que dio su vida como rescate por todos. No dice por algunos, no dice porque solo por los buenos, no dice solo por los malos, no, dio su vida por todos los pecadores. Y en eso estamos incluidos todas las personas, sean como sean, las cataloguemos, mejor dicho, como querramos nosotros catalogarlos. Lo cierto es que todos somos pecadores. Hay algunos que no quieren reconocerlo, porque quizás tienen en algún pedestal, creen tener en otro nivel a alguien, ¿verdad? Quizás un profeta, quizás una persona, quizás un objeto, quizás una figura, en fin. Lo cierto es que todas las personas ante Dios somos pecadores. Y como tal, necesitamos un mediador. Y ese mediador es
Cristo, no es nadie más, por más que yo le quiera poner nombre. Entonces, en primera instancia, los subrayados dice, hay un solo Dios. Ustedes y yo tenemos que saber que hay un solo Dios. Que la Biblia nos dice que son tres en uno. Por eso le conocemos la Trinidad, algo que quizás nuestra mente no puede llegar como a entender en toda su magnitud, en toda su complejidad, en todo cómo se integra, pero la Biblia habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses, como dice quien pueda salvarnos, como dice la Biblia, no hay. Hay un solo Dios. Y entre la humanidad, es decir, nosotros y Dios, hay un solo mediador. Y ese tiene un nombre. Es Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le da el atributo? ¿Por qué se le da la posición? ¿Por qué se le da ese nivel a Jesús? Pues bueno, la Biblia enseña que solo Él dio su vida como rescate por todos. Solo Él. ¿Sí? Ahora, si continuamos, vemos en Hechos 4:12 que dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. Es decir, si no nos quedaba claro lo que dice el verso anterior o lo que, sí, ahora aquí está otro. Y dice que este lo afirma, lo confirma, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Romanos 3:24 dice que por su gracia, es decir, algo que nosotros no merecemos, somos justificados gratuitamente. Es decir, ustedes y yo no podemos hacer nada para pagar por nuestros pecados. No podemos hacer nada humanamente posible para poder venir y salvarnos. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Quién lo hace posible? Solamente Jesús, dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Y dónde lo efectuó? Allá en la cruz, al dar su vida por nosotros. Entonces, muchas religiones, y de lo que estamos hablando acá no es religión, ¿sí? Muchas religiones enseñan, aseguran que alguien más puede salvar. Lo cierto es que no hay nadie más, solamente Jesús. Solo Jesús dio su vida por nosotros. Solamente Él. ¿Para qué? Para que nosotros, al creer en Él, pudiéramos tener la segunda oportunidad de llegar nuevamente al Padre. ¿Y a qué se refiere esa segunda oportunidad? Bueno, ustedes y yo tenemos que saber que un día vamos a morir. Un día vamos a dejar este cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, la Biblia enseña que solo podemos tener dos destinos. Un lugar llamado cielo o un lugar llamado infierno. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiéramos de ponernos a pensar, a reflexionar? Bueno, aquí está el verso. Allá en Lucas 11:35, en la Nueva Traducción Viviente, dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Entonces alguien dice, pero ¿cómo puede ser eso? Que una luz sea al mismo tiempo oscuridad. Espérame, científicamente vos sabés que los rayos, y tratamos de venir
y de definir, traerlo a nuestro contexto, a nuestra mente, cómo vemos nosotros luz y cómo vemos oscuridad. Pero lo que está diciendo el verso es en qué estás creyendo. En lo que tú estás creyendo hoy, que crees que eso te puede salvar. ¿Estás seguro de eso? Por eso dice, asegúrate de que la luz que crees tener, en algo crees tú, en algo estás confiando tú. ¿Sí? Dice, asegúrate de que no sea en realidad oscuridad. Entonces, alguien en una universidad, y con esto voy a terminar, contaba una anécdota en cuanto a él le estaba compartiendo el evangelio, ¿verdad? El amor de Dios a alguien en la universidad. Y entonces él decía, no, es que yo no puedo creer que sea tan así, tan fácil, tan sencillo. Es que yo creo que tengo que hacer algo. Y entonces la persona esta decía al final, yo no creo que nosotros podamos venir y salvarnos así por así, ¿verdad? Él dice, Dios ya lo hizo todo, le decía a la otra persona. Entonces él decía, bueno, si no crees, dice, solo tienes dos opciones. La primera es que yo esté equivocado y la segunda es que tú lo estés. Si yo, dice, es decir, la persona que le estaba compartiendo el evangelio, le estaba dando la buena noticia, le estaba hablando del amor de Dios, dice, si yo estoy equivocado, ¿qué puedo perder? Nada. Más bien tengo por ganar todo. ¿Ah? Entonces, si yo estoy equivocado, dice, no pierdo nada. Ahora, la segunda opción, le dice, es si tú estás equivocado, tú pierdes todo. ¿Por qué? Porque tú quizás crees que la luz que crees tener es realmente luz, pero lo cierto es que es oscuridad. Entonces, para ustedes y yo, tenemos que aprender a reflexionar en cuanto en qué creemos, en qué estamos creyendo, a quién le estamos creyendo. ¿Por qué estamos creyendo eso? Todas esas preguntas tienen una respuesta. La respuesta debiera ser Jesús. Y termino acá. Ustedes y yo tenemos la misma oportunidad que todos de venir y decidir o no creer en Jesús. Dios no nos obliga, ¿sí?, a creer en Él. Dice la Biblia que su deseo en el corazón de Él está que nosotros podamos creer en Él y así podamos pasar una eternidad con Él. Y como ya dijimos, no es solamente de venir, sí, ya creo en Jesús, sí, yo creí en Él y ya. No, explicamos qué significa creer en Él. Si tú tienes alguna duda, ¿verdad?, puedes preguntarle a uno de tus líderes, o puedes escribirnos, o puedes seguirte conectando y poco a poco vas a seguir entendiendo, comprendiendo el amor de Dios y que eso te pueda llegar a tomar la decisión correcta, a creer que la luz que realmente tienes es realmente la luz que la Biblia dice que debes tener. Así que eso es lo que quería que compartiéramos hoy. Vamos a orar. Antes de ir a los minigrupos, los animo a que podamos poner atención a los anuncios que Dani va a proyectarnos y también después de eso a poder conectarnos a los minigrupos. Dale clic ahí a la pregunta que nos van a hacer y podamos seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere que aprendamos.
Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que hemos llegado a entender qué significa creer. Gracias, Señor, porque la verdad, de acuerdo a tu palabra, todos tenemos esa oportunidad. Tú, Señor, dices que tu deseo es que nadie se pierda, que más bien todos podamos ser salvos al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Y por qué? De acuerdo a lo que hemos visto, porque tú nos amaste en Él. Tú diste tu vida, Señor, por precio para el pago de todos nuestros pecados. Y como hemos visto hoy, dice tu palabra que todo el que cree no es condenado, pero todo el que no cree ya está condenado. Y ahí dice la razón. La razón es por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Te suplico, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender tu amor, tu sacrificio, tu perdón, y que nosotros, por medio de la fe en ti, podamos venir y creer, y que tú puedas venir y salvarnos, y el día que muramos podamos pasar una eternidad contigo. No por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. No se trata de nosotros, Señor. Se trata de lo que tú hiciste. Se trata de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de venir y creer en ti. Gracias una vez más porque nos amaste tal cual éramos, tal cual somos. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.